Para que usted entienda un poco el proceso de reproducción celular y cómo ocurre el crecimiento de bacterias en el reactor hasta estabilizarse, vamos a describir las fases que ocurren en un reactor tipo batch. En estas curvas podremos observar qué es lo que ocurre cuando se arranca un reactor biológico desde cero. En el eje X se encuentra la edad de lodo y en el eje Y está la tasa de crecimiento de los microorganismos, a la que también vamos a ubicarle la cantidad de comida disponible en el reactor. Entonces, tenemos un reactor lleno de agua residual biodegradable y en condiciones controladas de oxígeno, pH y nutrientes. Cuando el reactor se arranca, aún no existe la población de microorganismos o es muy pequeña. Por tanto, la X roja no crece y habrá mucha presencia de contaminación, que sería la comida representada con la X azul. Así que no existe degradación de contaminación. Conforme pasa el tiempo, da lugar al crecimiento de pocos microorganismos que empiezan a aclimatarse, produciendo enzimas necesarias para su desarrollo, y la población comienza a crecer acorde a esta línea roja. Y como ya existen comensales, el alimento o contaminación empieza a ser consumido, como se ve en esta línea azul. A esta fase se la llama de crecimiento latente, y la purga debe permanecer cerrada para que toda la biomasa continúe reproduciéndose. Con el pasar de los días, los microorganismos están aclimatados y comienza su reproducción logarítmica, al mismo tiempo que disminuye rápidamente la comida disponible. A esta fase se la conoce como de crecimiento logarítmico. En esta fase siempre existe un exceso en la cantidad de alimento que rodea a los microorganismos, y la velocidad del metabolismo y crecimiento es solo una función de la habilidad del microorganismo para procesar el sustrato. Luego, los microorganismos continúan desarrollándose y será necesario abrir la purga porque se generan muchos microorganismos, pero su crecimiento se ve limitado por la disponibilidad de alimento, llegando a una fase llamada crecimiento declinante. Es decir, al haber agotado la comida o los nutrientes necesarios para su crecimiento, los microorganismos no pueden seguir reproduciéndose y la fase se llamará crecimiento declinante. Si la ausencia de sustrato continúa, la reproducción de microorganismos disminuye, debido a que, al no existir la cantidad de alimento necesario, la bacteria metaboliza su propio protoplasma, que es lo que nosotros conocemos como fase endógena, y por tanto la tasa de mortalidad de las bacterias excede a la de la reproducción de nuevas células. La tasa de mortalidad generalmente es una función de la población inversa de la fase de crecimiento exponencial, y como dijimos, a esta fase se conoce como fase endógena, que es cuando la bacteria metaboliza su propio protoplasma porque no existe la comida suficiente en el reactor. Durante esta fase también ocurre el fenómeno conocido como lisis, que es la rotura de la membrana celular, en el cual los nutrientes que quedan en las células muertas se difunden hacia el exterior para suministrar alimento a las células vivas restantes. Y en esta gráfica se observa las fases, conjuntamente con la producción de lodo en exceso. Al inicio no habrá microorganismos que purgar, porque están aclimatándose. Luego hay que purgar microorganismos porque en el crecimiento limitante se da mucha reproducción. Y posteriormente disminuye esta reproducción porque cuando ya no hay comida, se comen a sí mismos, metabolizando su propio protoplasma. Y usted se preguntará, ¿y para qué sirve toda esta explicación? Pues bueno, dependiendo en qué fase del proceso se quiera trabajar, usted tendrá la modalidad de lodos activados de alta tasa, que es cuando el reactor se opera en la zona de crecimiento logarítmico.
Cuando se trabaja en la zona de crecimiento declinante, es lo que se conoce como el sistema convencional de lodos activados. Y cuando se trabaja en la fase endógena, es lo que se conoce como el proceso de aireación extendida, de baja carga o de muy baja carga. Y cada variante deberá ser operada acorde a los parámetros establecidos en la literatura. ¿Y cuáles son estos parámetros? Pues los que observa en esta tabla. Cuando usted opera a alta carga, la carga másica será por lo general